Efectos conectivos del bilingüismo. La mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio. El éxito puede depender de una serie de factores, como la edad, el talento, la motivación y el hecho de estar en el país donde se habla el idioma o sentado en un aula 5 mañanas a la semana sin más contacto con hablantes nativos. Por estas razones, muchas personas, incluidos muchos lingüistas que estudian la adquisición de una segunda lengua, creen que la adquisición de segundas lenguas por parte de los adultos es algo diferente a la adquisición de la primera lengua. Esta hipótesis se conoce como la hipótesis de la diferencia fundamental en la adquisición de una segunda lengua. Sin embargo, en ciertos aspectos importantes, la adquisición de una segunda lengua es como la de la primera lengua. Al igual que los hablantes de la primera lengua, los hablantes de una segunda lengua no adquieren su segunda lengua de la noche a la mañana, sino que pasan por etapas. Al igual que los de la primera lengua, los de la segunda lengua construyen gramáticas. Estas gramáticas reflejan su competencia en la segunda lengua en cada etapa, por lo que su lenguaje en un momento dado, aunque no sea el de un nativo, está regido por reglas y no es fortuito. Las gramáticas intermedias que los hablantes de la segunda lengua crean en su camino hacia el objetivo se han denominado gramáticas interlengua. Consideremos el orden de las palabras en las gramáticas interlingüísticas de los hablantes de lenguas románicas. Por ejemplo, italiano, español y portugués, que adquieren el alemán como segunda lengua. El orden de las palabras en las lenguas románicas es sujeto, auxiliar, verbo, objeto, como el inglés. El alemán tiene dos órdenes básicos de palabras según la presencia de un auxiliar. Las frases con auxiliares tienen sujeto, auxiliar, objeto, verbo. Las frases sin auxiliares tienen sujeto, verbo, objeto. Estas etapas difieren de las de los niños que adquieren el alemán como primera lengua. Por ejemplo, los niños alemanes saben muy pronto que la lengua tiene un orden de palabras, sujeto, objeto, verbo. Al igual que los hablantes de la primera lengua, los hablantes de la segunda lengua también intentan descubrir la gramática de la lengua meta, pero con un éxito variable, y a menudo no alcanzan el objetivo. Los defensores de la hipótesis de la diferencia fundamental creen que los adultos de la segunda lengua construyen gramáticas utilizando principios diferentes a los utilizados en la adquisición de la primera lengua, principios que no están diseñados específicamente para la adquisición de la lengua, sino para la resolución de problemas utilizados en el juego del ajedrez o en el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo. Según este punto de vista, los de la segunda lengua carecen de acceso a los principios específicamente lingüísticos de la gramática universal que los de la primera lengua tienen para ayudarles. Frente a este punto de vista, otros han argumentado que los adultos son superiores a los niños en la resolución de todo tipo de problemas no lingüísticos. Si utilizaran estas habilidades de resolución de problemas para aprender su segunda lengua, ¿no deberían tener más éxito que ellos? Muchos investigadores de la adquisición de la segunda lengua no creen que la adquisición de la segunda lengua sea fundamentalmente diferente de la adquisición de la primera lengua. Señalan varios estudios que demuestran que las gramáticas interlingüísticas no suelen violar los principios de la gramática universal, lo que hace que el proceso parezca más similar a la adquisición de la primera lengua.
Estos investigadores también señalan que, aunque los hablantes de la segunda lengua no alcancen a los de la primera lengua en cuanto a su gramática final, parecen adquirir las reglas de la misma manera que los de la primera lengua.